ser respondida esta pregunta, tiene que tienen que los científicos poder observar la realidad, elaborar conceptos, enunciados, afirmaciones, negaciones, relaciones, e incluso emitir juicios. Entonces, para llegar, dice, a un conocimiento más profundo de la ciencia, se necesita hacer una explicación, y la explicación no es nada más y nada menos que llegar y querer saber la verdad. Y para esto es muy importante realizarlo a través de la forma verificable y contrastable. Gracias. Ok, Yesenia, está bien, muy amable. Gracias. Gracias por el resumen. Ok, supongo que nadie más. Ronnie, por favor. Profe, disculpe, tengo una duda con respecto a lo que es la ciencia natural y su contraparte a ciencia social. No comprendo aún lo que el libro trata de decir sobre lo que es ciencia natural. Lo que entendí por ciencia social y más o menos lo tengo presente es que trata de desarrollar los ámbitos académicos e intelectuales dentro de las ramas económicas, sociológica, demográfica, antropológica, entre otras de más interés, los cuales intentan comprender la perspectiva de una persona dentro de un tiempo determinado. Pero las ciencias naturales, ¿me podría explicar, la ciencia natural, qué me podría explicar usted qué trata de abarcar? Ronnie, ¿podrías por favor repetirme la última parte que se nos perdió la conexión ahí? Bueno, perdón. Perdón. Pues al momento he comprendido que hay una parte del texto que nos habla de la ciencia natural y la ciencia social. La ciencia Sí, social la comprendo, pero la las ciencia ciencias natural naturales que me decías. no la tengo muy presente, no, no de cacho, más dicho. ¿Sí me podría explicar, por favor? Pero algo me decías antes de retirarte, ¿qué es lo que tú habías comprendido de ciencias naturales? No, de las ciencias sociales, que es una perspectiva de dentro de un tiempo determinado, la cual busca conocer lo económico, político, demográfico y antropológico de esa síntesis de tiempo, podría decir yo. Pero lo que no comprendo es lo que es la ciencia natural. Ok, gracias, Ronnie. Vamos a ver. Eh, el autor no se detiene mucho en esto, pero vamos a pues, intentar explicarlo. Lo que tú bien dices de las ciencias sociales, pues una de las determinantes de las ciencias sociales es que, como habíamos dicho alguna vez en nuestra clase, tienes un agente. El autor no menciona esto y encontraremos en otros autores que sí, pero tienes un agente, ¿no? Un agente que decide libremente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y normalmente nos encontramos que en situaciones similares los agentes deciden diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en una situación similar de estar en una clase a las 7 de la mañana. Bueno, hay agentes que deciden levantarse temprano, estar sentado en su computadora tomando apuntes, otros agentes que deciden seguir acostados y otros que simplemente se conectan y siguen durmiendo, ¿no? Ahora, no pasa lo mismo con las ciencias naturales. No tienes el sentido de la agencia, no, sino que tienes el sentido de la repetición en circunstancias similares, ¿no? Si es la misma circunstancia, los elementos físicos, químicos o incluso biológicos se comportarán de formas similares, porque no tienen el sentido de agencia, de libertad, de independencia para la toma de decisiones. Y por eso claro, las ciencias están divididas por lo menos en dos grandes áreas, unas ciencias duras y unas ciencias sociales, ¿no? La economía, por el otro lado, yo lo pondría como en el medio,
Porque de todas maneras, la economía es una ciencia social porque intenta entender las decisiones de los agentes en el aspecto económico. Pero ha pasado algo muy interesante, me parece a mí, en los últimos 20 o 30 años. Que ahora la economía es una economía muy matemática, muy de predicción, muy de estadística, muy de econometría, ¿no? Y que son áreas muy densas también. Yo manejo algo de econometría, algo de estadística, porque son áreas pues complejas, que pretendiera reducir entonces las decisiones de los agentes en números. Y pues esta tendencia que vemos desde hace unos 30 años, diría yo, se ha acentuado mucho más ahora. En los papers que uno encuentra, es decir, en los artículos científicos de economía que uno puede encontrar en los últimos 30 años, te vas a dar cuenta que no hay, por lo menos en los últimos 5 años, no hay artículo de economía que no tenga una aproximación matemática. No lo hay. O por lo menos de las buenas revistas. No. Todos intentan hacer algún tipo de predicción. Existen dos problemas con este enfoque, ¿no? Me detengo ahí solo en la economía un segundo para que lo puedan entender. El primer problema que existe con la economía es que muchas de estas predicciones, aunque son funcionales para tomar decisiones políticas y administrativas, dejan de lado el sentido mismo de la agencia, que es la independencia y la libre toma de decisiones. Es decir, aunque podamos predecir econométricamente que esto influye en esto otro, nos vamos a encontrar en casos en los que eso no es verdad. Y no es que la econometría ha fallado, no, sino que somos agentes, somos parte de una sociedad que toma decisiones. Y si nos encontramos incluso nosotros mismos en una misma situación varias veces, nos vamos a encontrar que algunas de esas veces tomamos decisiones diferentes a las que hubiésemos tomado en la misma situación repetidas veces, ¿no? Ese es un problema. Y el otro problema que yo veo es que se está dejando de lado el aspecto, pongámoslo de otro lado, que se ha enfatizado tanto en el aspecto matemático, ¿sí? Que nuevos modelos que salgan matemáticos son los más plausibles para, por ejemplo, los premios Nobel de Economía. Esto es un problema en tanto que se reduce a la sociedad a los modelos matemáticos. Y como digo, son funcionales, sí son funcionales, sobre todo para la toma de decisiones administrativas o gubernamentales, funcionan. Pero, y sin embargo, los elementos o eventos que no coinciden con este modelo no son entendidos. Ese es un problema grave. Simplemente se toman como las tendencias y los elementos que no coincidan con estas tendencias no son entendidos. Y resulta que muchos de estos modelos nos pueden llevar en algunas ocasiones a conclusiones erradas. Déjeme hacer un ejemplo ahí. Se suponía que más o menos hasta los 2000, 2010 quizá, el crecimiento económico de las naciones prevendría a que exista inestabilidad política. Porque la gente se está haciendo más rica, menos pobre en todo caso, ¿no? Entonces habría menos inestabilidad política porque la gente pues no necesitaría ir a las calles a
alzarse en armas o armar algún movimiento violento. Bueno, eso que parecía que estaba muy bien establecido, pues lo hemos visto en los últimos años que hay eventos que no calzan con ese modelo. Por ejemplo, las marchas en Chile en octubre del 2019 que terminaron quemando incluso una iglesia católica, las marchas en Canadá, que ya vienen varios años, ¿no? Y en algunas de estas también terminan quemando iglesias. Las marchas en Estados Unidos, en los últimos también 3 años. Y entonces resulta que este modelo ya se convierte en insuficiente porque no es algo que parecía común entender o comprender y decir, bueno, es que el crecimiento económico, la gente está menos pobre, no necesita salir a las calles, y resulta que este modelo no nos ayuda a entender estos otros eventos. Ahora, cuando ya se han puesto en marcha a ver qué es lo que está pasando, se empiezan a generar nuevos modelos. El problema de generar nuevos modelos matemáticos es que posiblemente dejemos otros eventos de lado y dejemos de eventos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, hay varios elementos, ahí yo voy a mencionar unos pocos. Un elemento es la inequidad relativa. ¿Qué es esto? O la pobreza relativa, que yo me siento pobre en relación al otro. Si lo vemos de forma neta y de forma objetiva, tú eres menos pobre porque estás ganando más que el año anterior y el año anterior ganaste más que el año pasado. O sea, eres menos pobre, pero de forma relativa yo me siento pobre porque veo que el otro es un rico. Entonces, esa pobreza relativa, cuando se esparce en una sociedad que es próspera, pues puede causar los elementos que estamos viendo. Otro de los elementos que son ya más cualitativos tiene que ver con la influencia de las nuevas tendencias comunistas que nos encontramos. Y ahora, el comunismo visto desde principios del siglo XX era un comunismo visto de clases económicas. Los pobres en contra de los ricos, ¿no? El proletariado en contra de los burgueses. Pero las nuevas adaptaciones discursivas de este comunismo ya no es únicamente una lucha de clases económicas, sino que es una lucha de grupos, aunque sean incluso ricos. Entonces, todos los tipos de sexualidad diferentes a los heterosexuales en contra de los heterosexuales, ¿no? Los pobres seguirán estando en contra de los ricos, pero ahora no solo eso. Etnias diferentes a la blanca estarán en contra de los blancos, incluso en contra de los mestizos. O sea, todas las etnias diferentes pues irán en contra de algunos de ellos. Entonces tienes sexualidad, tienes etnias, incluso tienes academia, ¿no? Lo que algún rato mencionamos acá. Cualquier otro tipo de pensamiento que no venga de Occidente, pues irá en contra de Occidente. Las epistemologías del sur en contra de la lógica, ¿sí? Entonces es una adaptación discursiva de un nuevo marxismo. Y claro, cuando tomas todos estos elementos, puedes entender los casos que he mencionado, el caso de Chile, el caso de Estados Unidos o el caso de Canadá. Otro elemento más que nos ayudaría a entender eso es la influencia de gobiernos específicos en la región. Ya no tanto Estados Unidos y Canadá, pero sí en América Latina. La influencia específica de gobiernos como el cubano o como el venezolano, que ponen mucho dinero y dan mucho dinero a organizaciones y movimientos sociales específicos para que pase lo que ha pasado. Y claro, o sea, los modelos anteriores no nos ayudan a entenderlo porque han dejado de lado estos eventos. Eso es el problema con la ortodoxia matemática en la que se encuentra la economía en este momento.
Pero ahí me demoraba mucho. Ronnie, ¿queda un poco claro ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Bien, supongo que nadie más, ¿no? Ok. Las clases pasadas, pues hemos estado viendo ya sobre historiografía de Occidente. En esta historiografía de Occidente nos topamos con Heródoto, nos hemos topado también con Quinto Fabio Máximo, y el último que vimos ayer fue Tito Livio, ¿no? Romano, historiador romano. Bien. Ahora nos vamos a detener en uno de los más famosos historiadores judíos. Flavio Josefo vivía dentro del Imperio Romano, pero era judío. Muy posiblemente entremos, pues, para que ustedes anoten las fechas ahí, ¿no? De su vida, de su muerte. Posiblemente venía de una familia aristocrática. Era del grupo teológico de los fariseos. Y los fariseos son aquellos que observaban la Torá literalmente, y no solo literalmente, sino que ponían sus propias reglas, incluso más extremas de los que pedía la Torá, ¿no? La Torá son para nosotros los que estamos en América del Sur, pues el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Claro, y ponían reglas mucho más extremas, ¿no? En la Torá no ves en ningún lado que digan, pues odia a tu enemigo. Pero bueno, ellos lo pusieron como una suerte de alejarse de los enemigos que tenían otros dioses, ¿no? En la Torá, aunque se menciona claramente que hay que guardar el sábado, ellos ponían reglas mucho más estrictas. No podías ni siquiera atender a los enfermos en un sábado. Bueno, Josefo venía de esta línea, ¿no? De la línea de los fariseos, pero era un excelente historiador. Josefo, pues, vive como digo, en el Imperio Romano y se encuentra con un evento catastrófico para los judíos. En 1900, déjame lo pongo por acá. En el año 64, Roma se incendia, ¿no? Muchos creen que fue a causa de Nerón, que Nerón fue el que inició este incendio, pues Nerón tenía problemas psicológicos muy fuertes. Había enviado a matar a su propia mamá, la mamá que le había ayudado a llegar a la corona, y ella también había asesinado a unos cuantos para que su hijito llegue a la corona. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando él llegó a la corona le empezaron a llenar la cabeza de rumores de que su mamá estaba conspirando contra él y mandó a matar a su mamá, ¿no? Y creo que también a su hermana, de hecho. Bueno, existe este incendio en Roma en el año 64 y los judíos, pues Nerón, como una suerte de chivo expiatorio, acusa a los cristianos, pero también a los judíos de haber iniciado, pues que los cristianos eran judíos, ¿no? Eso hay que entenderlo. O sea, los cristianos eran judíos, los primeros cristianos eran judíos. Entonces había mandado a perseguir a todo el cristiano y a todo judío. Y fue una persecución de las más horroríficas que tenemos registro en la historia.
Tanto así que esta persecución no se demoró pocos años, sino que se demoró varios siglos, al menos 2 siglos. La persecución tenía que ver entonces en principio con agarrarlos y quemarlos en hogueras, pero luego rápidamente se llevaron a otro tipo de eventos, como agarrar a los cristianos y meterlos en el Coliseo romano y que se destrocen con animales de todo tipo, sobre todo animales nuevos que venían de otras partes del imperio. Bueno, a Josefo le toca, como era un historiador muy reconocido, le toca ir a Roma a negociar sobre la liberación de algunos de los judíos. Y que fue exitoso en algunos casos, ¿no? Él ayuda a la liberación de varios sacerdotes judíos. Y luego, cuando ya termina su labor allí, decide quedarse en Roma. Y se queda en Roma, queda fascinado con pues, el esplendor que tenía Roma. Y es aquí donde escribe una de sus más famosas obras, que se llama, la voy a poner acá, no, aquí mismo, no, debería haberlo buscado, déjenme ver. Aquí está, ¿no? Y la guerra de los judíos, que realmente es una obra de 7 libros, ¿no? Ya hemos contado antes que las obras que se sacaban en esta parte de la historia de la Edad Antigua, incluso también en la Edad Moderna, eran libros muy grandes, con libros por dentro, y cada uno de estos libros con sus propios capítulos. Entonces, esta obra tenía 7 libros por dentro. El original fue escrito en arameo. La lengua de los judíos era el hebreo, el arameo, y luego ya en Roma también el griego, ¿no? Aunque el original fue escrito en arameo, él también escribió una versión en griega, que es la que tenemos hasta ahora. En ella lo que se ve es la historia de los judíos, ¿no? De los primeros 2 siglos de existencia en el Imperio Romano. Ya después de algunos años, Josefo, como era tenía amistades ya muy poderosas, con este libro había surgido entonces entre los historiadores más importantes de Roma, judío, ¿no? Le dan la ciudadanía, o sea, lo hacen romano, y además que le dan una pensión para que pueda seguir escribiendo. Quizá de los libros más famosos que tiene Flavio Josefo, a ver si está aquí mismo, vamos a ver, no lo veo. Es este, aquí, Antigüedades Judías. Y ustedes pueden anotarlo ahí, ¿no? Vamos a ver si está acá el original en griego. No, no está. Bueno, no importa. Pongámosle aquí nomás, ¿no? Antigüedades Judías, él la termina de escribir unos pocos años de su muerte, en el año 93. En ella se concentra en la época de persecución a los judíos.
desde el año 66 hasta el año 70. ¿Y por qué termina en el año 70? Y algún rato también lo mencioné acá, porque en el año 70 se destruye el segundo templo de David. Y esto lo relata él en esta obra, muy, muy interesante y muy fascinante. Pero nos encontramos ahí, para aquellos, yo les he mencionado las cosas que a veces se ponen en disputas, cosas históricas que se ponen en disputas, no viene de la misma historia, sino que viene de otras áreas, como áreas culturales o áreas incluso filosóficas. Hasta más o menos los 50s y 60s había una tendencia muy fuerte en la academia de negar las referencias históricas que teníamos sobre la vida de Jesús. Ya hemos nosotros conversado sobre los rollos del Mar Muerto, que es una de las evidencias más fuertes que tenemos. Pero luego se empiezan a encontrar estas obras, como las obras de Josefo. Y resulta que en este libro, en este libro de Antigüedades Judías, Josefo, escrito en el año 93, Josefo habla de Jesús en dos pasajes muy, muy claros. En el uno, en un tono de burla, diciendo hay un grupo que cree que ha encontrado el Mesías, el Cristo, ¿no? Y otro refiriéndose a los cristianos, aquellos que perturban la paz de los judíos. Hay otros dos pasajes en los que Josefo hace referencias de Jesús, pero estos otros dos pasajes ya tenemos muy claro que habían sido manipulados por algunos sacerdotes católicos unos 2 siglos después. Cuando hacían las copias de los libros de Josefo, habían añadido estos dos pasajes. Luego, a veces también uno puede cometer el error de decir, como conoce solo de estos pasajes manipulados, que decir que la historia que escribió Josefo sobre el cristianismo no es verdad, sino que fue añadido por copistas católicos siglos después. No, eso no es cierto. Ya tenemos muy claro, por lo menos ya 2021, tenemos claro cuáles fueron los pasajes añadidos, que son 2, y cuáles fueron las 2 referencias que Josefo sí escribió. Y estas 2 referencias, la una habla de Jesús como el supuesto Mesías, en un tono de burla, y luego la otra hace referencia a los cristianos, ¿no? Como a estos que vienen a perturbar a los judíos. Esto se encuentra, si realmente les interesa, esto se encuentra en el libro 18. Ya otra vez, ¿no? Estos libros tenían libros por dentro y libros por dentro que tenían sus propios capítulos, o sea, eran obras monumentales. Si alguien quiere realmente revisarlo, está en el libro 18 de Antigüedades Judías. Entonces, ¿por qué es importante Josefo? Porque él que vive en el siglo I, ¿no? Y que ha visto los datos y que ha visto incluso en carne propia lo que ha pasado con los judíos y lo que ha pasado en Roma. Recuerden, creo que los pusimos acá, él vive del año 37 al año 100, ¿no? Veamos. Acá están las fechas, ¿no? Bueno, dejémoslo aquí. Digo, ¿por qué es importante Josefo? Porque siendo un historiador judío nos confirma algunas cosas que habíamos sabido de otras fuentes. ¿Qué es lo primero que nos confirma? Nos confirma la persecución a los judíos y a los cristianos. O sea, esta persecución fue real,
y fue tan cruel como lo habíamos encontrado en otras fuentes. ¿Qué es el segundo dato que nos confirma? Nos confirma que había un Señor que se llamaba Jesús, que había sido crucificado y que sus discípulos habían creído o creían que había resucitado. No, son dos confirmaciones por lo menos espectaculares para nuestros propósitos. Luego, claro, él ya se mete en cuestiones un poco más de la propia cultura judía, ¿no? Cómo vivían los judíos en estos siglos, algunas incluso cuestiones un poco teológicas, qué diferencias habían entre, qué diferencias teológicas habían entre los diferentes grupos judíos, ¿no? Cuáles eran sus principales líderes, qué cosas ellos podían dilucidar a través de la Torá y qué cosas se estaban creando por fuera de la Torá. Porque si ustedes conocen un poco de la cultura judía, los judíos tienen, bueno, lo que nosotros conoceríamos como el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, pero este está dividido en dos, ¿no? Está la Torá y están los libros de los profetas. ¿Sí? Pero aparte de ello, a ver si lo encontramos acá. El Tanaj, Tanaj es la versión hebrea, ¿no? Cómo se pronuncia la Torá, Tanaj. Si lo encontramos por acá. Deben un segundo nada más, no me demoro. Acá está, el Talmud. Me había olvidado por un segundo. Hagámoslo muy rápido. Solo pues para que conozcan un poco. ¿Sí? Veamos pues la primera parte. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y V por los eruditos hebreos en Babilonia y en Israel. Ok, esto es lo importante. Claro, en el cristianismo del siglo I te encuentras con judíos que están viendo el Tanaj o la Torá, ¿no? Y los libros de los profetas. Pero ya después del cristianismo, los judíos crean otro libro más. Y este libro es el Talmud, que pone reglas específicas para cosas de la Torá, pero son unas reglas casi la mayoría pues inventadas, ¿no? Otras entendiendo qué es lo que quiere decir la Torá, y todo esto viene de discusiones de los rabinos. Y luego también te encuentras que en el Talmud existe por primera vez, por lo menos en los escritos judíos, referencias directas a la negación de Jesús y su resurrección. En nuestra clase, pues no es tanta la importancia, o que también es muy importante y podemos detenernos ahí, pero no es tanta la importancia del aspecto teológico, sino más la importancia del aspecto histórico. Es decir, que en el mismo Talmud se recoge la vida de un personaje que se llamaba Jesús y del cual era un embustero, perdón, y que
había hecho creer a través de magia y de acercamiento con el demonio que él tenía poderes para sanar y que luego de su muerte su cuerpo fue robado de la tumba. Y como fue robado de la tumba, hizo creer a sus discípulos o a sus seguidores de que había resucitado. Ok, entonces, históricamente, ¿qué es lo que nos confirma? Y como pueden ver ustedes, está escrito entre el siglo III y V, es decir, un par de siglos después de la vida de José. Históricamente nos confirma pues que había un Jesús y que había algunos seguidores que se llamaban cristianos, ¿no? Históricamente nos confirma también que había muerto y que había sido crucificado y que, de acuerdo a ellos, su cuerpo había sido robado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando ya revisas, por ejemplo, los manuscritos de Pablo y los mismos manuscritos de Mateo, a Marcos, Juan e incluso Lucas, a Lucas lo pusiera de otro lado, ya les explicaré por qué, y en todas estas versiones se menciona que la acusación de los judíos era que se habían robado el cuerpo. Recordarán ustedes que los guardas que se habían escogido para guardarla, pues para proteger la tumba, después de haber caído en un profundo sueño, para salvaguardar sus vidas, habían dicho que los cuerpos se habían robado. Es una versión que confirma, por lo menos el Talmud, confirmaría las versiones que tenemos desde los evangelios. Bueno, regresemos entonces a Josefo. Ok. Bueno, Josefo muere denme un segundo acá. Denme un segundito. Ok. Entonces, ¿por qué es importante Josefo? Como lo hemos mencionado, voy a repetir ahí solo rápidamente, porque nos confirman cosas históricas que hemos visto de otras fuentes, porque es casi una fuente primaria, porque él ve muchos de los eventos de los cuales está relatando, y porque él ha cogido fuentes primarias muy cercanas a su vida para relatar estos hechos.
Sí. Vamos a ponerlo como ejemplo. Vamos a ver, hubo el terremoto del 2016. Si a alguno de ustedes se le ocurre investigar sobre el terremoto y va pues hasta Manabí, recoge fuentes, periódicos, habla con la gente, tiene por ahí pues otras referencias, ¿no? Escribes tu libro y lo publicas el próximo año, 2022. 100 años, vamos a suponer que ha pasado 100 años, ya estamos en el año 2122, ustedes ya han muerto, yo he muerto, hay nueva gente que está viviendo y que resulta que se enteran de un terremoto que pasó en el 2016. Sin embargo, por varios problemas políticos y demás, muchos de los escritos acerca de este terremoto han desaparecido, pero nos queda unos pocos. Entre esos pocos nos ha quedado el escrito de un estudiante de ciencias sociales y es este el escrito. Vamos a revisar entonces qué es lo que este estudiante ha escrito. ¿No? Nos revisan las páginas, ven que ustedes hacen referencia a cuestiones primarias, que ustedes hacen referencia incluso a entrevistas, incluso hacen referencia a cosas que ustedes mismos vieron porque vivieron el terremoto. Este es el mismo caso de Josefo. ¿Por qué es Josefo importante? Porque está tan cerquita de los hechos. Y no es que solo está tan cerquita de los hechos, sino que reconoce y ha visto mucho de estos hechos. ¿Okay? Bien, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pues solo alzan la mano, ¿no? Y lo pueden hacer. Yo supongo que mucha de la información que estamos viendo en este momento es nueva, pero también supongo que está quedando como dudas al respecto, ¿no? Pero como estamos en hora de la mañana, en una hora en la que normalmente duermen, y que supongo yo que muchos de ustedes están dormidos, seguimos y yo sigo con mis autores acá. Profe, Eh, sí, ¿quién me habló? ¿Quién fue? yo, profe, quería preguntarle Sí, entonces con Alejandro. todas las referencias, todo lo que han escrito o han mencionado a Jesús, ¿cómo sería, pues, según usted, o cómo podrían haber sido el Jesús histórico? Bueno, es una muy buena pregunta. Voy a poner acá un par de autores que si les interesa, estos autores tienen libros en español también, son de los historiadores más importantes del tema. Lo voy a poner acá. William Lane Craig es un filósofo y es un historiador muy reconocido, quizá el historiador y el filósofo más reconocido sobre el tema. Déjenme pongo acá unos libros. Él tiene alrededor de 2 o 3 libros sobre el Jesús histórico. Estos libros también están en español, ¿no? Traducido sería El Hijo ha resucitado, la evidencia histórica de la resurrección. Ya me detendré un rato ahí. Vamos a ver cuál más tienen. William Lane Craig, de hecho, fue reconocido hace pocos meses, como el intelectual más influyente de los últimos 30 años, en la lista de los 10 intelectuales más influyentes de los últimos 30 años. Y vamos a ver. Acá está, este es el otro. Did Jesus rise from the dead? ¿Resucitó Jesús de la muerte?
Es una pregunta, ¿no? Bueno, y tiene otro por allí, que no lo encuentro todavía. Es uno de los historiadores más importantes, ¿no? De hecho, déjeme lo pongo acá. Porque este premio lo dieron hace poquito. Entre los 50. Vamos a ver. Sí, dentro de los 5, yo pensé que era dentro de los 10. Vamos a ver. Anthony Appiah, Alain Badu, Simon Blackburn, Robert Brenda, Tyler Burke, Woody Butler, Nancy Cartwright, David Chandler, Noam Chomsky está aquí, Adam Clark y William Lane Craig, número 11, ¿no? Dentro de, bueno, esta lista es el número 11 de los intelectuales más influyentes de los últimos 30 años. Bueno, este es William Lane Craig. El otro es Gary Habermas. A mí me gusta mucho más Gary Habermas, porque Gary Habermas es un intelectual, un historiador de primer mundo. Yo lo he escuchado un par de veces. Es impresionante. Él va a las evidencias primarias, directamente a las evidencias primarias. Él tiene varios libros. Los libros de él, de hecho, son gratuitos en su página web. Está aquí la página web de él. Y tiene los libros en español también. Entonces aquí dice el argumento de la resurrección de Jesús. Did the resurrection happen? ¿Pasó realmente la resurrección? Aquí, este es uno de los libros importantes. Este lo leí hace poquito. The Historical Jesus, Ancient Evidence for the Life of Christ. El Jesús histórico. No, la evidencia de la edad antigua sobre la vida de Cristo. Bueno, Gary Habermas, que como digo, para mí es el que más me gusta. Luego tienes otro, J.P. Moreland, también es otro historiador, también de la edad antigua. De hecho tienes, vamos a ver si es que está por acá, Anthony Flew. Este es un personaje impresionante. Anthony Flew era ateo, ¿sí? Era ateo. Luego, casi en los últimos años, es decir, hace un poco más de unos 10 años, después de haber investigado y ver la evidencia, se convierte en cristianismo. Paul Copan, él estudia sobre todo el Antiguo Testamento. Quiero ver si está por aquí, no lo encuentro. Bueno, voy a ponerlo acá. Bart Ehrman. Y Bart Ehrman, no le presten atención a lo que dice acá, editor de libros. Qué terrible lo que han puesto ahí. Bart Ehrman es, aquí está, an American New Testament Scholar. Es uno de los profesores del Antiguo Testamento más reconocidos del mundo. Bart Ehrman es ateo, por si acaso. Pero él menciona en muchas de sus charlas que es una barbaridad proponer que Jesús no existió. Históricamente eso es una barbaridad. Él estuvo recién porque los musulmanes desde la Torá vienen promoviendo que Jesús nunca murió, sino que tuvo descendencia y que el que murió fue uno de los discípulos de Jesús que se hizo pasar por Jesús, pero que el verdadero Jesús pues vivió hasta viejo y tuvo descendencia, hijos y mujeres, ¿no? Eso lo promueven los musulmanes. Y Bart Ehrman estuvo en un conversatorio hace muy poquito con Mohammed Hijab.
que es un musulmán académico de Inglaterra muy importante, que está acá. No me gusta hijab para nada, es muy agresivo. Pero bueno, en este conversatorio que tienen, ustedes lo podrán ver si es que desean. Hijab le hace una pregunta, pero extremadamente interesante. Le dice, bueno, de lo que tú crees y de la evidencia que has visto, la lectura del Islam es mucho más acercada al Jesús histórico que la lectura del cristianismo. Y Bart Ehrman casi se le ríe en vivo, ¿no? Y hace una risa muy sarcástica en vivo, ¿no? Y dice, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, hay mucha evidencia histórica de que Jesús existió. Bueno, y como les decía, Bart Ehrman es ateo, ¿no? Bueno, ahí he mencionado yo algunos historiadores importantes. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Hay dos cosas que decir ahí. Por el un lado, a veces te encuentras con gente que dice, pero es que eso dice la Biblia, entonces, ¿por qué vas a creer en estos libros? Bueno, porque son libros históricos. Mateo probablemente se escribe, vamos desde atrás. Lucas escribe el libro de Lucas y el libro de Hechos. Pero el libro de Hechos termina sin haber relatado el incendio del año 64 y termina sin haber relatado la muerte de Pablo, que es quizá lo más importante para un libro de Hechos de los apóstoles. ¿Y por qué termina ahí? Porque estos hechos todavía no habían existido, no habían pasado. O sea, el libro de Hechos se escribió antes del año 64. Algunos creen que entre el año 55 y el año 60. Bueno, si es que es verdad, resulta que Lucas entonces debe haberse escrito antes, entre el año 50, más o menos. Pero Lucas, como está escrito en su propio libro, en la introducción del libro, dice, yo me he propuesto escribir este libro para hacerlo de forma cronológica y ordenada, porque él lo que había encontrado en los otros evangelios es que, aunque decían la verdad de los hechos, no estaban de forma ordenada. Esto quiere decir que si es que Lucas fue escrito en el 50, los libros de Marcos y Mateo fueron escritos antes. Probablemente el uno en el año 45 y el otro en el año 40. ¿No? Y luego te encuentras incluso con las cartas de Pablo. La carta más antigua de Pablo es posiblemente Primera de Corintios y luego la carta de los Gálatas. Primera de Corintios es posible que se haya escrito en el año 50 y Gálatas un poco después. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces te encuentras por allí con gente que dice, es que tú crees la Biblia y la Biblia es escrito por cualquier ser humano. No, son libros históricos. O sea, estos libros fueron escritos dentro del primer siglo de nuestra era. El mismo Bart Ehrman te dirá que fueron escritos durante el primer siglo de nuestra era. Y él es uno de los historiadores más importantes, ateo. Él es ateo por otras razones. Que no hay sustento verídico o evidencia que no mencione esto, ¿no? Bueno, entonces, son libros históricos. Si encajas estos libros históricos con los otros libros, porque resulta que yo estoy poniendo aquí unos poquitos, no estoy poniendo a Flavio Josefo, luego ya veremos a Tácito, pero resulta que dentro del segundo siglo, los mismos cristianos empezaban a escribir su historia del cristianismo. Se me va el nombre en este momento, pero ahí tienes dos personajes importantes de la iglesia antigua que también son historiadores. Bueno, ya los recordaré.
Entonces, si tomas todas las referencias, de hecho, Gary Habermas, que es el que a mí más me gusta, él menciona que hay alrededor, en el primer siglo, hay alrededor de 12 referencias extrabíblicas de la vida de Jesús y en el segundo siglo más de 80 referencias extrabíblicas. Entonces, si tomas todas estas referencias, todos te apuntan al mismo lugar. Es decir, que Jesús realmente existió, que fue crucificado y que los apóstoles creían que había resucitado. Entonces, la evidencia es muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte. Alexander, ¿quieres decir algo ahí? No, estoy escuchando. Ok, porque va a terminar con esto. No sé si querías alguna otra duda o pregunta que tengas. No, a ver, es que más lo hacía porque no recuerdo si esto me lo dijo un profe o lo escuché en YouTube o en esos canales donde hablan de filosofía, pero pues hablaban acerca del Jesús histórico y de cómo quizá él pudo acercarse a lo que Nietzsche tenía, a lo que Nietzsche creía que era el superhombre, ¿no? Entonces, bueno, resultaba interesante. Pero no Ok, recuerdo dónde lo había escuchado, pero así hacía comparaciones de su vida o de lo que se cree de su vida y ok. aspectos así. Y bueno, yo terminaré con esto diciendo que si te encuentras por allí, sobre todo gente que no está tanto en la historia, sino en otras ciencias sociales, como la filosofía, y a mí me apasiona la filosofía, de hecho tengo una subespecialización en filosofía, pero cuando los filósofos no tienen sustento histórico, caen en problemas graves. Y bien les voy a dar un ejemplo de esto que pasó hace 4 años. Ok, uno de los argumentos que yo he escuchado es que muchas de las enseñanzas que tiene el cristianismo son copiadas de la Grecia antigua. Bueno, esto es, en términos enfáticos, falso. No encuentras en ningún escrito de la Grecia antigua que te manden a amar a los enemigos, en ninguno, ni siquiera en Roma. No hay ningún escrito que te mencione que debas cuidar de las mujeres y debas cuidar de los niños. De hecho, la Grecia antigua mataba a los niños, niñas sobre todo, y tenía muy poco aprecio, más desprecio sobre las mujeres, ¿no? Y todas las religiones o todos los dioses griegos son muy diferentes al dios del cristianismo. Es decir, todos los dioses griegos necesitaban y requerían de alabanzas y adoraciones, incluso con sacrificios humanos. ¿Y por qué es muy diferente? Porque jamás a ninguna de estas religiones se les hubiese ocurrido crear un Dios que se haga ser humano y que se haga matar como se mataba a los criminales, como se mataba a los ladrones o a los asesinos, es decir, crucificado. Eso es una aberración. Los mismos judíos, de hecho, pensaban que eso era tanta aberración que es imposible de que este sea el Mesías. También he escuchado yo por allí que, sobre todo en estos videos, algún dato creo que les conté, yo ya no estoy en redes sociales, aunque sí tengo mis cuentas ahí, pero yo ya no entro. Me frustra mucho leer cosas que ponen por ahí. Yo lo que me encontraba por ahí era que videos o incluso memes que lo que hace nos acerca a la Navidad, que la historia de Navidad es muy cercana o muy igual o fue robada de la historia que viene de Osiris o de la historia que viene de otros dioses egipcios y demás. Es mentira, es mentira. Osiris es el dios de la muerte, nunca resucitó, no tenemos ni siquiera evidencia histórica de ello, es simplemente un mito.
Y el mito va que él fue descuartizado, luego su mujer Isis la encontró, y logró encontrar todas las partes de su cuerpo y se convirtió, cuando unió todas las partes de su cuerpo, se convirtió en el dios de la muerte. Y se me va por ahí alguna otra historia que he escuchado por ahí, pero bueno, todas son como bastante manipuladas, ¿no? Entonces, yo decía, hay un pasaje que pasó, pues, un debate, de hecho, que fue hace 4 años. Este fue entre Tom Holland, un historiador impresionante de Gran Bretaña, y ¿cómo se llama? Vamos a ver. Grayling, acá está. A.C. Grayling, sí. A.C. Grayling es un filósofo. Aquí está el debate. ¿Quieren verlo? Lo pueden hacer. Es muy bueno el debate. Y Tom Holland, que es el historiador, ¿no? Bueno, el debate se trataba sobre la historia del cristianismo, porque A.C. Grayling había recién publicado un libro sobre el tema, pero desde el punto de vista del filósofo. Y en él había argumentado que los católicos lo que hicieron fue quemar todos los libros griegos que se encontraban porque los consideraban paganos. Tom Holland le refuta y le dice, eso es mentira. ¿Cómo creen entonces que tenemos ahora la República de Platón, los escritos de Aristóteles, o la mayor parte de los escritos de Platón, o los escritos de Heráclito, o imagínense ahí todos los escritos de los griegos que tenemos ahora? ¿Cómo es que los tenemos ahora? Porque los monjes católicos se dedicaban a copiar estas obras y los guardaban y los tenían muy bien guardados en sus monasterios. Así es como hemos podido mantenerlos hasta nuestros días. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo un filósofo que no conoce muy bien de historia puede cometer errores y errores muy graves. Y cuando es enfrentado entonces con evidencia histórica, pues resulta que puede caer fácilmente en el absurdo. El video está en YouTube. Vamos a ver. Aquí está 2 minutos. Voy a poner solo 2 minutos, quizá un poco menos. Es en inglés, no importa. Son solo 2 minutos. I would ask Tom this, it's a surprising question maybe, to nominate for me one thing, just one thing, that Christianity has introduced that doesn't have some source, some parallel, some analogy in previous and in other civilizations. One novelty, one innovation in thinking about anything, ethical, metaphysical, anything you like. And I must say, I've racked my brains over this often enough, and I cannot think of one. Would love to hear if there is one. Do you accept that challenge? Absolutely. I think the ideal of lifelong matrimony, I think that's a very distinctive Christian concept. I think the category of what by the 19th century is coming to be as homosexuality, heterosexuality, I think they have no precedence. I think the notion of secularism, the idea of there being religions, I think all these are entirely exclusive to Christian civilization. I think the concept of science, as it emerges in the 19th century, I think is entirely exclusive to Christian civilization. I think the idea that human beings are created in the image of God, that is obviously something Christians share with Jews, but that is it gives a degree of dignity to human beings that no other cultural tradition that I'm aware of even remotely approximates to. So I think that all of those are essentially what I'm talking in giving that is I am talking about what makes Western civilization
distinctive. And one of the things that absolutely makes Western civilization distinctive, and it's an inheritance of its Christian past, is its assumption that its values are universal. This has been fundamental to the way that Christians have understood their faith, that it is for all of humanity. And to this day, the heirs of that cultural tradition want to believe that their values are not contingent, but somehow are the property of all humanity. Ok. No sé si lo entendieron ahí mucho, pero bueno, ahí sí Greenhill está, algo que hemos estado conversando acá, diciendo, a ver, dime algo novedoso que ha traído el cristianismo que no lo podemos encontrar en Grecia o en las civilizaciones antiguas. Él no menciona las cosas que yo he mencionado. Él menciona son otras cosas, por ejemplo, el matrimonio. Que no tienes un matrimonio de por vida como sí tiene el cristianismo. La idea, el imago Dei, que es la idea de que hemos sido creados a imagen de Dios. Esto no lo encuentras en ninguna otra religión previa al cristianismo. Bueno, eso, entonces termino por ahí. Si es que alguien quiere comentarlo, con gusto les escucho. Bien, vamos a pasarnos a otro. Publio Cornelio Tácito, conocido como Gallo. Pueden anotar ahí las fechas, ¿no? Fue un orador romano, funcionario público, ¿sí? Uno de los mejores escritores en prosa del latín. Ya para el siglo I, a ver si lo he mencionado aquí antes, pero el griego era tan importante que incluso los mismos historiadores romanos escribían en griego. Pero ya a partir del siglo I, esto fue cambiando. Es decir, ya a finales del siglo I y principios del siglo II, ya los pensadores romanos ya no escribían en griego, sino en latín. El latín ya empezó a ser el idioma no solo oficial, sino universal. Es como, vamos a ver, el idioma oficial de Ecuador es el español. Pero resulta que en algunos lugares en Ecuador se habla en inglés, ¿no? Porque el inglés es como el idioma universal de Occidente. Algo así pasaba con el griego en Roma, ¿no? Griego era el idioma universal de Roma, pero esto fue cambiando. Luego ya a partir del siglo II y siglo III, el griego se dejó de escribir y se dejó de hablar y el latín era el principal idioma, ¿no? Entonces ya desde el siglo II podemos encontrarnos que los escritos están en latín, ¿sí? Tácito había estudiado retórica. La retórica desde Platón fue muy importante en los asuntos judiciales, en los asuntos legales. De hecho, Tácito era un abogado. Llegó a ocupar un alto cargo provincial dentro de una de las provincias del Imperio Romano. Tenía también a su mando una legión, es decir, un ejército. Es que los funcionarios romanos, muchos de estos funcionarios romanos tenían dentro de sus propias posibilidades el mando de una legión. Una legión es como un ejército pequeño bajo su mando, no solo para su protección, sino también para la implantación de las leyes que se decidan dentro de la provincia romana, ¿no? Y ¿cuál es su? Vamos a ver si está por aquí. Lo han puesto acá. Ya vamos con las otras, ¿no? Pero una de sus principales obras se llama La Germania, que es una descripción de las tribus germánicas. Pongamos acá un mapa, vamos a ver, un mapa del Imperio Romano, para que lo vean. Pongámoslo por provincias.
Pinterest. A veces, a ver si nos deja agrandarlo. No. Escojamos otro. Denme un segundo, esperemos que sí se pueda agrandar el mapa, o por lo menos ahí. Sí. Todo esto es el Imperio Romano, un imperio grandísimo, como podrán ver acá, y que estaba dividida en provincias. ¿Sí? Entonces tienes la provincia de Judea, la provincia de Arabia, de Egipto, de Siria, bueno, todas estas son provincias, ¿no? ¿Dónde está Germania? Acá tienes Germania, bueno, todo esto es Germania, la inferior y la superior, pues todo esto es Germania. De lo que vendría ahora, pues Alemania, ¿no? Las raíces del alemán, incluso las raíces del inglés, están acá, en la provincia germánica. Gran Bretaña, que sería la provincia de Britania. Cuando el Imperio Romano cae, resulta que son hordas de Germania. Esta Germania, hordas violentas que entran a Roma y se toman Roma. Odoacro, que es el líder de estas hordas germánicas, entra y se toma Roma, y ahí es cuando cae pues el Imperio Romano, ¿no? Me parece que, a ver, pongámoslo acá. Emperadores de Roma, romanos. A ver si nos salen los de Occidente, ¿no? Porque Odoacro se hace considerar a sí mismo como emperador, pero ya el Imperio Romano había desaparecido, ¿no? Rómulo Augusto, sí, él es el último emperador. A ver si está aquí. Acá está, ¿no? Mira. Odoacro, que es el que entra, mata a Rómulo Augusto, él mismo se hace considerar luego emperador, pero ya Roma había desaparecido y no había más imperio romano. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Tácito en esta Germania? Él escribe sobre estas provincias de Germania y sobre todo, en algunos casos también, sobre estas hordas bárbaras que existen allá. No porque Germania habían solo hordas pues, criminales o hordas violentas, no. O sea, Germania estaba lleno de pensadores y estaba lleno también de ideas incluso más avanzadas del Imperio Romano. Pero también de ahí mismo salen estas hordas, ¿no? Bueno, ¿qué más escribe? Escribe historias. Denme un segundo, no me demoro. Ok, gracias por esperarme. Escribe historias, ¿sí? Que es una recopilación de los eventos del Imperio Romano, sobre todo desde la mitad del primer siglo. Acá mismo ustedes lo pueden ver que tiene anales. En anales, bueno, aquí me detengo otra vez, pero no mucho tiempo, un par de minutos nada más. Tácito también escribe sobre Jesús, la ejecución en manos de Poncio Pilatos y la construcción de un grupo que se llamarían los cristianos. También escribe sobre el incendio de Roma en el año 64,
y sobre el emperador Nerón, ¿no? Este Nerón que era uno de los más sanguinarios emperadores que ha tenido Roma. Y entonces Tácito tiene una famosísima referencia en su libro Anales. De hecho, lo tengo aquí. Yo lo leo y terminamos la clase. Un segundo. Está acá. Este es en el libro Anales, ¿no? Aquí está el libro 15, capítulo 44. Y dice, Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de sus procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy traviesa, comprobada por el momento. Estalló nuevamente no solo en Judea, la primera fuente del mal, pero incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia, primero se hizo un arresto de todos los que se declararon culpables. Luego, según su información, se condenó a una inmensa multitud, no tanto por el delito de disparar a la ciudad, sino por el odio contra la humanidad. Se añadieron burlas de todo tipo a sus muertes. Cubiertos con las pieles de las bestias, fueron destrozados por perros y parecieron o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna, cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y estaba exhibiendo un espectáculo en el circo mientras se mezclaba con la gente vestida de auriga o se paraba en una carrocería. Por lo tanto, incluso para los delincuentes que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión, porque no era, como parecía, para el bien público, sino para desbordar la crueldad de un hombre que estaba siendo destruido. Okay. Entonces, Tácito aquí, en su libro Anales, hace una referencia a Jesús y a los cristianos y a Nerón. Entonces, aquí está, ¿no? Esto sale del libro 15, el capítulo 44. Ok. Terminemos entonces ahí. Déjeme abro la asistencia y terminamos. Ok, Dayana Elizabeth. Presente, Lisa. Gracias. Ronnie Patricio. Ronnie, sí estaba por ahí, ¿no? Clever Adrián. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Michelle. Presente, Lisa. Gracias. Luis Felipe. Presente, Licen. Gracias. Natalie Lisset. Presente, Lisa. Gracias. Yesenia Natalie. Presente, Lisa, buenos días. Buenos días. Edgar Ricardo. Presente, Licen. Gracias. Denix Paul. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Buen día. Francis David. Francis. Francis, si no puedes hablar, puedes escribir por el chat. Y si no me respondes, no te puedo poner tampoco asistencia. Mónica Yomaira. Mónica. Ronnie, tú sí te puse, Ronnie. Sí, profe, disculpe, no varía mi micrófono. Pero No ya, hay problema, ya sí subí. estás. Mónica. Presente, profe. Buenos días. Buen día, Eric Sebastián. Presente, buenos días. Buen día, María Belén. Presente, Lisa. Buenos días. Buen día, Kevin René. Presente, Licen. Buenos días. Buen día, Camila Naí. Buenos días, dicen Buen presente. día, Julio Andrés. Presente, Licen, buenos días. Buen día, Lenin José. Presente, profe. Buenos días. Buen día, Kevin Yasmane.
Presente. Gracias, Alexander. Presente, profe. Gracias, Erika Nayeli. Presente. Gracias, Daniela Michelle. Presente. Gracias, Tatiana Monserrat. Presente, Licen. Buenos días. Miguel Alexander. Presente, profe. Gracias, John del José. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente. Gracias, Denis David. Presente, Licen. Gracias, Kevin Sebastián. Presente, Licen. Gracias, Yadir Estefanía. Presente. Ok, listo. Muchas gracias, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Es la última semana del año, ¿no? Entonces ya nos despediremos como se debe. Un abrazo, tengan una buena semana. Hasta luego, Licen. Saludos, Gracias. profe. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Que pase bien. Gracias.